Bueno, Santo Dios, te alabamos, te glorificamos, Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora, contentos, Dios, alegres de poder venir a este lugar, Señor, para buscar tu rostro, Señor, para presentar oración, para presentar alabanzas, Señor, para presentar, amado Dios, adoración, Señor. Amado Rey, buscando tu rostro, Señor, buscando tu gloria, sumergirnos en ella, Señor. Una vez más, Señor maravilloso, tenemos el privilegio de acercarnos a ti, Señor. Tenemos la oportunidad maravillosa, Señor, de entrar a los lugares más santos, Dios, por medio de Jesucristo. Ya no en tiendas, Señor, ni en tabernáculos hechos por hombres, ni en templos hechos por hombres, sino que podemos entrar por el Espíritu Santo, Señor, y por la puerta abierta que ha dejado Jesucristo al lugar más grande de todos, el lugar de adoración más especial, Señor. Entrar a tu trono, Señor, y hoy venimos nosotros con ese deseo, presentando nuestras vidas, Dios, y todo lo que somos, Señor, presentando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, presentando, Señor, nuestros cuerpos y nuestros hogares, Señor. Amado Rey, nuestra descendencia también la presentamos, Señor maravilloso, entendiendo también, Señor, que eres un Dios lleno de misericordia, Dios, eres un Dios lleno de compasión, de clemencia, Señor. Te damos gracias porque, Señor, ha sido derramada la sangre del Cordero perfecta y pedimos, Señor, que esa sangre lave nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona si hemos fallado, si hemos utilizado nuestros sentidos erróneamente, nuestros pensamientos, si hemos actuado en acción y omisión ofensiva, Señor, perdónanos en esta tarde, Señor. Queremos estar en paz contigo, Señor, declarando, confirmando, Señor, que no es de nosotros la vida pecaminosa, ni nuestro deseo, Señor, es andar en las cosas antiguas, sino en lo nuevo, Señor. Aborrecemos toda maldad, Señor, y toda obra de la carne, amado Rey de la Gloria, y pedimos, Señor, que también nos unjas, Dios, y nos purifiques con tu fuego poderoso en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, anhelando, Dios, que una porción del cielo venga, Señor, a nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, y nos bendigas, y nos edifiques, y nos hagas crecer, Señor. Amado Dios, que nos dé fortaleza, y que nos regales un tesoro especial, celestial, Señor, que rinda en nosotros fruto, rebosante, Señor, al 30 por 1, Señor, al 60 por 1, al 100 por 1, para la gloria tuya y para tu alabanza, Señor. Desechamos todo error y toda confusión en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesucristo, y pedimos, Dios, que esa palabra quede allí, Señor, para atesorada, susceptible de crecer y de incrementarse y de multiplicarse, y también, Señor, para compartirla a todos aquellos que la necesitan, Dios, en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias. Señor, rompe cadenas, pudre yugos en esta hora, Señor, trae liberación también, y Señor, también oramos para que incluso en medio de la enseñanza, Señor, tú nos sanes y sanes a todo aquel que está enfermo. Señor, traigas consuelo a todo el que esté afligido. Seas tú el refugio del que necesita refugio, Señor maravilloso. Señor, derrama las aguas salutíferas y eternas, Señor, y el pan del cielo, Señor, sea para nosotros dispensado y otorgado en el nombre de Jesús. Para tu gloria y honra, Señor. Amén, amén. Bueno, buenas tardes a mis hermanos, los que están aquí presentes en el templo, en el lugar de reunión, y también para los que están allí conectados a través de la página de la iglesia y el grupo también, ¿cierto? El grupo de Iglesia Cristiana de Amado Jesús. Bueno, hoy vamos a finalizar todo el tema que hemos estado hablando. Que arrancamos con el libro de Romanos acerca de el rol de la iglesia, de la justificación de la fe, del rol de Israel y de la conformación de un mismo cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo.
la nación de Dios. Y a través del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, todo lo que significa las responsabilidades que significa ser la iglesia de Dios. Y queríamos terminar, yo ya había prometido eso, hablando acerca de lo que dice Efesios 3, en el versículo 18. Ese es un pasaje que lo han llamado en el versículo 14, el amor que excede a todo conocimiento. Pero en el versículo 18 la palabra dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura. Amén. Está hablando de las dimensiones de Cristo y su amor. Amén. Versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Las dimensiones de Cristo está hablando este versículo. Y ese versículo habla de cuatro dimensiones de Cristo. Amén. Anchura, longitud, profundidad y altura. Amén. Anchura, longitud, profundidad y altura. Pero me gusta lo que dice el versículo siguiente, y con eso arranco. Dice el versículo 19: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. No, están en el mismo versículo 18, perdón. La primera parte del 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Arranco con esa parte. Y porque la palabra nos dice que hay un deseo que Dios tiene, y eso lo dice el mismo libro de Efesios, de que todos alcancemos el reino de los cielos. Amén. Todos en unidad. Cuando hablamos de la unidad en viernes anteriores, hablamos acerca de la capacidad de esperar al que está en letargo, al que está atrasadito, para que todos en unidad entremos a la gloria de Dios. Amén. Cuando usted medita en esto, vamos otra vez y miramos lo que dice Apocalipsis 7. Cuando habla de unas multitudes vestidas de blanco. Amén. Estamos hablando de un cuerpo incontable. Así lo describe también el apóstol Juan, un cuerpo incontable. Como también se lo mencionó Dios a Abraham, ¿no? Que su descendencia, que es por fe, no la descendencia consanguínea, que si bien es numerosa, la que no se puede contar es la descendencia por la fe en el Hijo de Dios. Entonces en Apocalipsis 7 vemos una multitud incontable, o sea, muy numerosa, que se pierde en el horizonte del reino de los cielos. No se puede contar. Son millones y millones de personas. Entonces comprendemos lo que también Efesios dice respecto a la unidad. Amén. Que nos sepamos nosotros soportar y esperar unos a otros hasta que todos alcancemos la estatura de Dios, la estatura de Cristo. Y conforme a la medida de Cristo, la palabra está diciendo que todos los santos, o sea, que ningún santo se quede sin entender cuáles son las dimensiones de Cristo. Y es muy claro, ¿no? Porque si el requisito para entrar al reino de los cielos es ser como Cristo, entonces cuando vayamos caminemos por el camino que lleva al cielo y lleguemos a la puerta estrecha, ¿qué dimensiones tiene la puerta? Las de Jesús. Y el que no tenga las dimensiones de Jesús no puede entrar. Esto puede ser visto como algo calamitoso, ¿no? Pero volvamos a meditar en Apocalipsis 7. ¿Cuántos son los que entran? Millones y millones de personas. O sea, el pueblo de Dios no va a ser algo craneado. Si bien es cierto
y me atrevo a pensar que la mayoría de personas se pierden, también podemos decir que el reino de los cielos y su nación va a ser muy numerosa. Hoy podemos pensar que son poquitos los que se salvan. Y Pedro le dijo un día al Señor, Señor, ¿pero quién puede ser salvo? Le dijo Pedro al Señor. Se veía todo difícil, ¿no? Cuando ven a este muchacho, el joven rico, devolverse porque se va triste. Él le pregunta al muchacho, al joven, ¿has cumplido con estos mandamientos? No matarás, no robarás, honras a tu padre y a tu madre. Le menciona mandamientos importantes y él le dice, desde pequeño los he cumplido, Señor. Y el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes entonces. Te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los que no tienen. Y dice la Biblia que él se fue triste porque tenía muchas cosas. Y Pedro dice en ese contexto, dice, uy, Señor, me doy cuenta porque el Señor dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No dice que sea imposible, pero dice que es muy difícil. Y Pedro dice, Señor, entonces, en ese orden de ideas, ¿quién puede entrar al cielo? Y el Señor da una buena nueva máxima, dice, tranquilo, Pedro, que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Es una buena noticia. Hay una cosa en el ciclismo que se llama el golpe de riñón, ¿cierto? ¿Saben qué es eso? María Paula sabe qué es eso. Pero si usted ve ciclismo con el pastor, todos los tours, giros, vueltas a España, y no sabe todavía qué es el golpe de riñón, a ver. Ahorita que hay carreras que se dividen en el sprint, van así pegaditos, y faltando medio metro, el que gana la etapa es el que empuja más el riñón, hace una técnica de rematar. Entonces eso se llama el que tenga un golpe de riñón más fuerte, gana la etapa. Entonces, cuando el Señor dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, nos está diciendo que ese golpe de riñón, ese empujoncito que necesitamos, nos lo va a dar Él. ¿Quién dice amén? Pero hay que estar en carrera, ¿no? Dios no nos va a dar el golpe de riñón allá echados, mirando desde el balcón la competencia. No, estando encaminados, esforzándonos. A mí ese tema de que Dios no busca esfuerzo en nosotros, yo no sé de dónde sacaron esa doctrina. Todo lo hace Dios, te tranquilo, ahí te creyó, eso es la oración de fe, te tranquilo, lea la Biblia, no la deje de leer, ahí tranquilito, que Dios se encarga de todo. Entonces, cuando el Señor nos habla abundantemente en la palabra de que nos esforcemos, de que nos guardemos, de que nos apartemos, de que cuidado por allí, de que cuidado por allá, ¿eso a quién le está hablando? ¿Y quién tiene que hacerlo? Cuando la palabra le dice a uno, apártese, ¿a quién le corresponde ese acto? ¿A Dios? Le corresponde a uno. Cuando la palabra de Dios dice, ore. Porque si no, entonces esa doctrina de la soberanía de Dios como rara, hubiera sido entonces el Señor yéndose allá a Getsemaní a orar, y como sabía que los apóstoles iban a quedarse dormidos, entonces el Señor desde allá a 100 metros, a tiro de piedra, hubiera hecho así, y hubiera hecho parar a Pedro así sobrenaturalmente, y pues se pusiera Pedro, Juan, Jacobo y todos a orar en lengua. No, el Señor necesitaba que ellos se esforzaran. ¿Cierto que sí? ¿Lo hicieron? No. Necesitaban un golpecito de riñón para inspirarse más. El Espíritu Santo, que ya vino en un aposento alto, pero no por el Espíritu Santo desapareció el esfuerzo que el hombre tiene que hacer. Y repito, eso no le otorga la salvación al hombre mismo, no. Sin la inspiración, sin el poder, sin los dones, sin la intervención del Espíritu Santo, sin la intervención del reino de los cielos, no podíamos entrar al cielo. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, ¿amén? Entonces, en esa frase que el Señor está diciendo, usted hagan lo que les corresponde, que de lo imposible me encargo yo. Así es la relación con Dios. Hagan lo que tienen que hacer. Yo quiero que reflexionemos en eso. Porque hay personas, hermano,
que pueden dejar cosas sin Dios. ¿Usted sabía? Hay personas que han salido de cosas muy tremendas, adicciones, sin Dios. O sea, el ser humano tiene una capacidad de voluntad que no logra conocer. Esa parte ya en las cosas de Dios, Dios necesita usarlas. Porque Dios diseñó al hombre con una capacidad. O sea, esa capacidad que tenemos proviene de Dios. Cuando Dios le dice a Adán, no vayas a comer del árbol, fue porque Dios había creado a Adán con la capacidad para resistir esa tentación. Dios no hizo a Adán para que perdiera la batalla con la serpiente. No, Dios le dio la capacidad, porque si no, ¿de qué justicia hablaríamos? Entonces, ¿por qué Dios sancionó a Adán? Si lo hubiera hecho para ser vencido por la serpiente, ¿por qué Dios lo va a juzgar por eso? Y lo va a sancionar por eso. ¿Y fue dura la sanción? Sí, claro. Para él y para Eva fue durísima. Y hoy vemos las secuelas de eso, ¿no? ¿Cómo toca ganarse la vida hoy en la tierra? Con sudor, ¿cierto? Con sudor. Toca duro arar el campo, a trabajar duro al hombre para poder ganarse el pan de todos los días. ¿Y en Edén era así? No. Como les dije la otra vez, Adán levantaba la mano y agarraba, todo le servía para comer. No tenía que esforzarse en eso. Tenía 3 cosas que hacer. De hacer la labor de botánico, de zoólogo, de ponerle nombre a todo lo que estaba allí. Cuidar a su esposa, multiplicarse con ella y no comer del árbol ese que Dios le había dicho, del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y no pudo con eso. Y Dios tuvo entonces a partir de ahí que intervenir en una obra salvadora que hoy nosotros recibimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como sabemos que Dios nos da esa inspiración y Dios voltea la torta de la adversidad, Él dice, yo voy a hacer que todos los santos conozcan, comprendan las dimensiones de Jesús. Todos. Esto debería ser algo de lo que se tendría que hablar más. De toda esta parte. Porque nosotros hablamos de muchas cosas, del carácter de Cristo, de lo que es santo, de lo que es pecado. Amén. Pero hay cosas de las características de Dios que son más profundas que simplemente lo nominal entre lo bueno y lo malo. Amén. Por ejemplo, estudiando esto, pude comprender lo que era la longanimidad y cómo la longanimidad tiene un sinónimo que es clemencia. Hemos asociado a clemencia a misericordia, ¿no? Uno piensa, y sí es como una prima de la misericordia, pero clemencia es más parecido a la longanimidad. ¿Y qué es la longanimidad? La longanimidad es básicamente una paciencia extrema, extremísima de hecho. Si pudiéramos otorgarle un calificativo a esa paciencia en el idioma castellano, sería extremísima paciencia. Y la clemencia es eso también. Es una misericordia extrema, una paciencia para esperar a que el hombre reaccione extrema, dice. Ese es el significado. Por eso la palabra, ahí es cuando la palabra dice, Él es tardo para la ira. Pero tardo es tardísimo, lentísimo para la ira. Y eso, para el que no conoce de Dios, puede ser peligroso. Porque el que ama a Dios, esa característica de Dios lo lleva a amarlo con más intensidad. Pero el que no, lo lleva a pensar que Dios nunca va a traer justicia. Mire, ese Dios lleva 2000 años ahí amenazando mire que va a acabar con todo. Y no llega, no viene, eso no va a pasar.
Entonces, por eso la palabra dice que la gente dirá, bueno, vámonos de francachela, de glotonerías, vamos, casémonos, separémonos, volvámonos a casar, volvámonos a separar, emborrachémonos otra vez, comamos y bebamos, casémonos, tenémonos en casamiento. Que la justicia de Dios no viene. Eso no es verdad. Y mucha iglesia ha caído en eso. Dios te ama así como tú eres. ¿De verdad? ¿Dios me ama así? Llega el homicida y mata a uno más. Y Dios mira al homicida y dice, ¿cómo te amo, homicida? Te amo así como tú eres. No. Hay que entender las cosas de Dios. La longanimidad es una paciencia extrema donde Dios tiene que hacer así para no desatar su ira. Hoy la ira de Dios está retenida por la intervención de Cristo. El mismo Jesús que me dio por Nínive. ¿Por qué el Padre detuvo la mano sobre Nínive? Porque el Hijo intervino. Entonces el Padre le dijo al Hijo, ya mande a alguien a que vaya y le hable a Nínive. Cuando usted estudia el libro de Jonás, no cabe la menor duda del que el que está hablando con Jonás es Jesús. Porque él es el sacerdote sumo, el mediador, él es el intercesor por excelencia delante del Padre. Y eso que ahí no ha ofrecido el sacrificio. Él es el que le dice a Jonás, vaya hermano y dígale que si no se arrepiente va a haber destrucción. Misericordia de Dios, la clemencia de Dios, la longanimidad de Dios allí actuando. Pero entonces, en este pasaje estamos hablando de cuatro ángulos de Dios, 4 dimensiones de Cristo, más exactamente. La primera de ellas ¿cuál es? La anchura, ¿cierto? Anchura me habla de envergadura, de capacidad de cobijar, ¿cierto? La anchura me habla de cobertura. ¿Qué versículo le viene a la mente cuando se habla de cobertura? A mí me viene uno. Cuando el Señor se para frente a Jerusalén, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Y qué le dice el Señor a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas. Yo quería ser como la gallina, con ustedes como la gallina a sus polluelos. ¿Cómo la gallina con los polluelos, Ramiritos? Los pollitos nacen, ¿cierto? Salen del caparazón, de la cáscara del huevo. ¿Y qué empieza a hacer la gallina? A guardarlos con sus alas, ¿cierto? Eso es anchura, envergadura, capacidad para cubrir, en términos muy básicos. Aquí dirá una parte acerca de ese significado. Dice, indica la amplitud del amor de Cristo. Amplitud. Cuando hablamos de amplitud, ¿qué gesto hacemos? Amplitud, cobertura, anchura. ¿Sí? Lo que mis brazos dan, ¿cierto? Para cubrir. Dice la amplitud del amor de Cristo que alcanza a todos los hombres. O sea, la cobertura de Dios fue hecha para alcanzar a todo hombre. O sea que eso viene del significado de la palabra. O sea que según este mismo significado está desvirtuando esa doctrina que dice que unos fueron hechos para perderse y otros para salvarse. Eso es una herejía. Dios amplió sus brazos para cubrir a todos los hombres. Dios diseñó su capacidad de refugio para todos los hombres. Ya si unos quieren y otros no, eso ya no es problema de Dios. Amén. Ya si unos quieren y otros no, eso no es problema de Dios. Mire que hay personas ahorita en las redes que
de corazón quieren ayudar a la gente. Ustedes llegan allá y al que está necesitado lo ayudan, pero hay personas que se resisten a esa ayuda. Yo no quiero, o si usted me va a ayudar, se va a hacer como yo digo. Entonces pierden la ayuda, desprecian la ayuda, desprecian la generosidad. Ya si unos quieren recibir esta capacidad protectora de Dios, de cubrir de Dios, y otros no depende de Dios, depende de la decisión de cada quien. Esa palabra anchura viene de un término griego que dice platos, y ese término griego es el que habla de una amplitud de Dios para con todos los hombres. Amén. Pero ese término tiene un sinónimo también en el griego, que se dice anadekomai. De pronto anadekomai es más específico, porque dice el que se hace cargo, el que se encarga de alguien, el que es garante de alguien. Amén. Entonces pensemos en esto. La palabra de Dios dice que a través de su espíritu de adopción, Dios nos adopta, ¿cierto? Pues Dios va a un albergue y mira a todos esos niños perdidos, que somos nosotros. Y Dios pregunta, ¿usted quiere que yo sea su papá? Cuando usted va al bienestar familiar y usted dice, yo quiero adoptar un niño o un muchacho, usted está consciente de que usted, de darse esa adopción, usted se va a convertir en el protector, en el sustentador, en el proveedor, en el encargado de sacar adelante en todos los aspectos a ese muchacho, a ese niño. Todos los derechos, todas las necesidades, todo su porvenir está en manos de aquel que adopta. Su colegio, su vestido, su alimento, su protección, un techo donde vivir, una cama donde dormir. Todo el padre adoptivo lo garantiza. Así es Dios. Esa es la anchura de Dios. Esa es la anchura del amor de Cristo, dispuesta para todo el que quiera. Amén. Para todo el que quiera. Todo el que lo desee. Ahora, hay algo importante en esto. Si bien es para todo el que quiera, esta garantía de Dios tiene un límite, una fecha de caducidad. Una fecha donde la plataforma de la anchura de Dios se quita. Y usted pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Siempre la respuesta a eso es porque Dios es justo. Amén. Y Dios es equilibrio. Él es misericordia, pero Dios también es venganza. La justicia es eso. La justicia es misericordia y venganza. Amén. Entonces, como Dios tiene que vengar la injusticia, no puede extender esa tregua o ese tiempo de gracia ilimitadamente. No lo puede hacer. La anchura está hecha para todos. Ojalá todos se arrepintieran. Pero eso tiene una fecha límite. No quiso, no lo voy a esperar siempre. Cuando usted mira la parábola del hijo pródigo, una de las cosas que yo personalmente deduzco de esa parábola es, me parece a mí que el hijo pródigo llegó a tiempo. Esa esperada del padre en la entrada de su tierra no era ilimitada. El hijo pródigo reacciona a tiempo. Allá con los marranos dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo, siendo un mayordomo, un laburante allá de la finca de mi papá, vivo mejor que como estoy ahora. Y yo sé que él es bueno. Me va a recibir, así sea, como un mayordomo. Voy a llegar allá. A tiempo llegó. Tal vez la puerta estaba a punto de cerrarse, ¿no?
Amén. Por eso la palabra habla del número de los escogidos. Está hecha para todos los hombres, pero la gozarán solamente una parte de ellos, porque los otros no quisieron, dice la palabra. La palabra, cuando habla de la parábola de bodas, dice que llamaron a los primeros y no quisieron, y sobró espacio, y iban por los caminos y llegaban y sobraba espacio. No sé si en el reino de los cielos es tan grande que va a sobrar espacio, que de pronto a María Paula le toquen 2 casas. María Paula, como el de aquí a la derecha, no quiso venir. ¿Qué usted también con eso? Entonces le rompe la pared y hace una sola casa. Puede pasar. Pero entonces eso no solamente me habla de la anchura de Dios, sino del desprecio de tan grande oferta. Mire la dureza del corazón del hombre. Despreciarlo de Dios. Y mire cómo el diablo ha tergiversado lo que Dios ofrece. Yo el otro día le estaba predicando a un muchacho que qué cosa para ser tan contumaces los muchachos de hoy, hermano. Y comienzan como a burlarse. Eso de vivir uno con miedo a Dios, ¿eso para qué? Hay que disfrutar la vida. A uno para qué arrepiente de lo que uno disfrutó. ¿Por qué habla así? Usted no entiende. Tiene la oportunidad de arrepentirse. Y le decía yo, vivir con Dios es lo mejor que hay. Uno está con Dios por amor, porque sabe el tipo de Dios que es tan maravilloso, pero también obviamente con temor. La palabra nos convoca a temer de Dios. Pero la gente desaprovecha las oportunidades. Usted le puede hablar a la gente de los milagros, de las sanidades, de la infinidad de cosas poderosas que usted ha visto, y la gente no cree. Entonces uno le dice, ¿usted cree que yo estoy mintiendo? Uno le puede decir que ha visto a Dios, que ha visto el cielo, que ha visto los ángeles, que ha visto la columna de fuego, el lugar santísimo en el cielo, y la gente no cree, hermano. Usted le puede decir que ha visto el cielo, el infierno, y la gente no cree. Hay unos que sí, pero muchos otros no. Pero si de hecho hay personas que han visto el poder de Dios en su propia vida, y a la larga dicen, no, eso no. Yo estoy aquí es para vivir sabroso en la tierra. Pero miren lo que Dios tiene para ustedes. Miren lo que cómo Dios ha abierto los brazos en su anchura. Pero la gente no quiere. Pero Dios lo ha hecho. Su anchura se ha extendido, su envergadura, para alcanzar a todos los hombres. Cristo murió por todos los hombres. Todo el que ha pisado la tierra, por todos y cada uno de ellos, el Señor Jesús murió. No dejó afuera a ninguno. Ya solamente uno se arrepentirá, otros no. Los que se arrepienten y lo siguen activarán la gracia y el favor de Dios. Los otros confirmarán su condenación. Esa es la primera característica. La segunda es longitud. Longitud, que también viene del griego mekos, M-E-K-O-S, que también significa largo, longitud, largura. Y de esa palabra coincide con otra que proviene de una misma raíz que dice macros, con K. Y macros forma una palabra que es macrotumia, que es longanimidad, que es clemencia. Ahora, en el concepto básico de longitud, la longitud me dice la duración eterna del amor de Cristo, un amor que proviene de la eternidad. Amén. Y esa longitud de su amor, esa largura de su amor que proviene de la eternidad, se desprenden 2 características. La misericordia primero. Es larga la misericordia de Dios. Y lo que les decía yo, la longanimidad, la clemencia, o sea, la paciencia extrema.
La misericordia como la extensión de ese amor del Señor, que quiere perdonar, que quiere restaurar, que quiere salvar, que se compadece del perdido, del menesteroso, del pecador que se está yendo para el infierno, y la longanimidad de una paciencia extrema de Dios soportando la maldad del hombre y deteniendo su mano para desancionarla, para destruir al hombre. Imagínense, Cristo es el dominio propio en pleno. Imagínense, nosotros los seres humanos generalmente perdemos esas batallas. O sancionamos o abrazamos. ¿Cierto que sí? A veces le pasa a uno con los hijos, la embarran. Por ejemplo, ayer por allá un hijo mío con un frisbee, un bombillo de esos. ¡Ah! Uno se rasca la cabeza. A uno le queda muy difícil, hermano, sancionar y abrazar al mismo tiempo. A veces uno lo logra. Casi que simultáneamente uno como que se pone bravo, pero fluye el amor. Claro, uno se pone bravo porque, pero hombre, ¿usted cómo va a romper eso con un frisbee, hermano? En medio de la sala, ¿sí me entienden? Pero al mismo tiempo uno dice, ay, venga para acá, no lo haga más. Canalice esa fuerza, ese ímpetu, salga de la simpleza y vuélvase sabio. Sí, papi, el amor, ese es Dios. Y es largo esa capacidad, de fondo, de largo. Usted mira hacia el horizonte, la misericordia de Dios y la paciencia de Dios es larga, hermano. Sí, pero ¿quién es Dios? Dios es un ser que nos sorprende, hermano. Nos sorprende. Pero como es justo, también tiene un tope. Él dice, aquí soy largo en misericordia, largo en longanimidad, pero tengo que ponerle un tope. Porque si no, los malvados se van a salir con la suya. Y Dios no puede permitir eso. Por eso, uno le dice a la gente, no sufra tanto, hermano. Y es que los malvados no se van a salir con la suya. Idi Amin Dada, uno de los más terribles tiranos que ha pisado esta tierra, hasta caníbal era el tipo. De vez en cuando mandaba a matar a una de sus amantes para que se la sirvieran en la cena. ¿Usted sabía eso? El tirano de Uganda, el caníbal de Uganda. Imagínense, mátenme a esa y háganme la brasa, a una de las amantes así era él. Y cuando vino una revolución para derrocarlo, el hombre salió de su país y llegó a Arabia Saudita. No sé por qué razón el hombre era tan amigo de los reyes de Arabia, y allá le montaron un palacio y le montaban una arena al negro bandido ese. Yo no sé si se habrá arrepentido, yo lo dudo mucho en medio de todo ese frenesí. Y alguno habrá pensado, Idi Amin Dada se salió con la suya, se murió y no le pasó nada. Yo le digo, no, hermano. La palabra de Dios dice claramente que a todos los hombres les he dado morir una vez y después de esto, el juicio. De pronto allá en su convalecencia de muerte habrá dicho el negrito, no me agarraron. Pero oh sorpresa, hermano, de Cristo no se salva nadie, hermano. Y siempre cuento esto, la hija de Stalin, pues cuenta en sus memorias, en un libro que ella escribió, cuando mi papá, él tenía 2 hijos, un muchacho y una mujer. La hija estaba ahí cuando él estaba muriendo. Y la hija dice que el papá, en medio de sus convulsiones, le decía a ella, lleno de fiebre, le decía, lobos vienen por mí. Y se agarraba a ella, aterrorizado. Un tipo que no tuvo problemas en mandar a matar millones de personas. Se agarró el brazo de su hija aterrorizado porque el lobo se iba por su alma. Nadie se sale con la suya, hermano. Por eso Dios tiene que poner un tope. Hasta aquí va, porque si no los malos se van a salir con la suya. Hasta ahí llega la paciencia. Larga es la clemencia de Dios y su misericordia, pero tiene un tope. Amén. Porque al reino de los cielos no puede entrar un malvado. ¿Cómo así?
No. Esa es la segunda característica del Señor. Una misericordia larga y una clemencia larga. La tercera característica es profundidad. La profundidad de Dios. Amén. Quiero partir de yo me leí hace poquito, resulta que no sabía, supuestamente, el escritor del Señor de los Anillos, él dice que esos libros están llenos de referencias cristianas. Y sí las tienen. Lo que pasa es que, pues, a mí me gusta el Evangelio como clarito, ¿no? No ahí como revuelto con fantasía. Pero sí tiene, claro, tiene un tufillo a cristianismo, es verdad. Eso es verdad, como ese tal libro de Narnia, lo tiene porque esos eran hombres cristianos que hacían literatura. Así de sencillo. Entonces, pero de todo eso que yo leí hubo algo que a mí me dejó pensando acerca de Dios. Y era que había un grupo de árboles vivientes en las dos torres, en la parte de las dos torres, que se andan enterando que el reino de los malvados, de Gondor y de Saruman, andan destruyendo bosques para hacer armas y levantar ejércitos. Entonces se indignan los árboles vivientes. Y le dicen a un par de, ¿cómo es que se llaman los chiquiticos? Los hobbits, que tienen que reunirse para tomar decisiones. Entonces cuenta el libro que los hobbits pasan días y días y días esperando a que los árboles vivientes tomen una decisión. Y un momento después de que se acercan y le dicen, oiga, Bárbol, ¿usted ya tomó una decisión? La cosa es para allá. Y él le dice, no, muchachos, apenas nos estamos presentando entre nosotros. Se quedan aterrados. Todos estos días pasó lo presentarse. Calma, le dice. Calma, dice el árbol. Entonces yo reflexioné que esa es en ese momento reflexionaba que esa es una característica de Dios. Dios no se apresura a tomar una decisión. Y resulta que esta profundidad, aquí hay una parte que me lo habla muy general y me dice, profundidad es la intensidad del amor de Cristo, o sea, la profundidad que llega a lo más profundo del ser humano, incluso a sus pecados y errores. Es una característica, sobre todo del sacrificio del Señor que nos lleva a redimirnos. Pero resulta que profundidad viene de la palabra batos, B-larga-A-T-H-O-S. Y esto me lleva a una cosa profunda de Dios, de cómo Dios actúa desde su reino. Es que póngase a pensar, Dios no está gobernado por el tiempo. Aquí nosotros tenemos que tomar decisiones generalmente como rápidas, cuando las comparamos con la de Dios. Hasta el hombre más paciente, más metódico, para tomar decisiones, parecería un Ferrari al lado de Dios tomando decisiones. Dice la palabra batos, del griego batos, que esa profundidad, hay una profundidad que es la del amor redentor de Dios, pero esta profundidad, me dice, son las dimensiones de la esfera de los consejos de Dios. O sea, hay una profundidad en el consejo de Dios. Allá en el reino se reúnen tres que son uno. ¿Quiénes son esos tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se toman su tiempo para decidir y para hacer. Y esto me ayuda a entender cosas de la palabra. Por ejemplo, la creación, que nos la han vendido como que es que en 6 días se hizo todo. Y llevamos eso a decir que eso es la ciencia exacta de la Biblia. Pero uno comienza a compararla con los descubrimientos del hombre. Y uno dice, las eras geológicas, el tiempo de la Tierra, de la Tierra es millones de años, hermano. O sea, Dios se demoró millones de años moldeando la Tierra.
Y eso tiene un significado, hermano, que tiene que ver con mucho de lo que yo hablo acerca de Dios. Dios hace todo a fuego lento. Y es curioso porque cuando hablamos de banquetes, uno mira esos canales, Pastor Antonio, esos canales, los banquetes más ricos del mundo los hacen a fuego lento. O sea, meten un bendito cordero lleno de especias en el fondo de un horno bajo tierra y esperan 2 días. Me toca esperar, pero ¿cómo así? Esperemos al otro día, 24 horas. Allá con un determinado calor, una cosa milenaria, hermano. Para que cuando usted saque ese cordero, toda esa especia se le haya metido en cada célula, en cada molécula de ese cuerpo muerto, y que cuando usted sirva ese plato, cada hueso del cuerpo salga así nomás de la carne. Una cosa exquisita, hermano. En cambio, la comida rápida, que es la que más come hoy el ser humano, es lo peor. Todo es precocido, ultraprocesado. Y por eso la gente está llena de cáncer. Por eso se le explota el páncreas a la gente, le explota el hígado. Todo se le altera por andar comiendo lo que no debe. Dios es así. Él hace banquetes a fuego lento. Su consejo es a fuego. Y eso que la ciencia de Dios es perfecta. Todo lo tiene claro, pero Él se toma su tiempo para decidir. Póngase a pensar cuánto consejo tuvo que haber habido para que la decisión fuera: ahora usted va y se va a hacer hombre para morir por la humanidad. Cosas como: Señor, pero los ángeles no fueron perdonados, Señor. ¿Todo eso usted cree que será en el consejo? Sí. El hijo diciéndole: Señor, pero mira. O el padre diciendo: pero es que los ángeles no los perdoné porque ellos me conocían. Todo eso salió a relucir. La opinión del Espíritu Santo, la opinión del Hijo, la opinión del Padre. Los consejos profundos de Dios. La esfera de los consejos de Dios es la profundidad de Dios. Y el centro, la esencia de ese consejo es el amor de Cristo. Todo gira en torno al amor de Dios, al amor de Cristo. Por eso la palabra dice que el fin de la fe es la herramienta para desatar el poder, el consejo y el poder de Dios. La fe que obra por el amor, dice, de Cristo. Amén. Y la fe cuyo fin es la salvación del mundo de las almas. Ahí está. Todo ha girado en eso. Pero eso ha sido profundo, eso ha sido tallado con minucia. No de ningún afán. Por eso Cristo nos dice con autoridad: no anden con afán. ¿Para qué andan con afán? ¿Quiere parecerse a mí? No. Ese mismo Cristo que estaba durmiendo en medio de una tormenta. Él se hizo hombre, pero el carácter estaba ahí. Y los otros estaban enloquecidos. Señor, vamos a morir. El otro: ¿cómo? Ese es Dios. Y es tan cierto esto que Dios lleva 2000 años dándole un perfil a la iglesia, preparando la iglesia para su regreso. ¿Y va a estar lista la iglesia? Sí. ¿Y echó para atrás la iglesia? No. Siempre hay un remanente que se mantiene. Y de ese remanente vuelve y surge todo. Es como con las maticas. Esta matica se puso como malita. ¿Qué hace el jardinero? Poda. Arranca, mata, seca, no, poda. ¿Y qué hace la matica? Toma un aire. Así es la iglesia. A fuego lento. Entonces no podemos mirar ahora. Hay pastores que se la pasan llenos de pesimismo. Acabó la iglesia, mejor dicho, una porquería. A mí me ha tocado decirle a más de uno: pilas, porque no habla así de la esposa de Cristo, de la novia de Cristo. No habla así, pilas. Eso es peligroso, porque pueden ser pastores que han entrado en la esfera de la incredulidad. Y digo: no. Esa es la profundidad.
Aquí toca andar rapidito. La última, con esto terminamos. Altura. Es que imagínense, hasta lo más profundo va el Señor, a lo más ancho, lo más largo, pero también lo más alto. ¿Qué es altura? En el concepto básico, altura indica la elevación del amor de Cristo. ¿Dónde está el foco de ese amor? ¿En dónde se encuentra en este momento? Allá, sentado a la diestra del Padre. Hasta allá llegó Él. Dice, indica la elevación del amor de Cristo que nos lleva a la presencia de Dios y a la vida eterna. O sea, es un amor, es alto, pero es un amor que nos sube. La palabra de Dios dice que por Cristo tenemos entrada al lugar más alto de todo, ¿cierto? Y según el apóstol Pablo, ¿dónde queda eso? ¿En qué lugar? En un lugar llamado el tercer cielo. Lo más alto, como otra dimensión. Más allá del universo mismo, otra dimensión, el lugar más alto. El amor de Cristo nos lleva hasta Él, hasta el Padre. Y Él está al lado del Padre. Y hoy la función del Espíritu Santo es esa hoy. Elevarnos a esa altura de Cristo, el amor de Cristo. La palabra altura viene del nombre upselos, que me habla del alto amor de Cristo, la plenitud de Dios. Es la apreciación del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Solamente se puede entender por Cristo, por el Espíritu de Dios. Ni los mejores poetas, ni los mejores escritores, ni los mejores, nadie, filósofos, nadie puede identificar, definir el amor de Dios. Ni siquiera el amor. De hecho, la literatura me habla mucho de lo emocional, de la decadencia emocional. Usted cuando mira la literatura, ¿de qué está lleno eso? De melancolía, ¿cierto? Y cuando se habla del amor, es que erótico, eros, es la pasión entre los hombres y las mujeres. No, nada cercano a lo que es el amor de Dios. Se entiende por Cristo, se entiende por el Espíritu. Y ese conocimiento que se eleva por encima de cualquier otro me lleva al reino de los cielos. Por eso una persona que está llena del amor de Dios, ¿en qué está pensando permanentemente? En las alturas, en llegar a ese lugar. Por eso el peregrinaje del cristiano es horizontal o es vertical. Es vertical. ¿Qué fue lo que vio Jacob? Una cinta, un camino plano, una escalera, dice la palabra. ¿Que me lleva a dónde? A la cúspide del amor, a la plenitud del amor allá. Hay que escalar, hermano. Y esa altura, ese upselos, tiene un sinónimo, con esto termino, que es hupsos, con J, con S, doble S, hupsos, que es cima. Hasta donde tenemos que llegar, amén. Y de hecho hay una adoración que es esa, ¿no? Dios me lleva ¿a dónde? Al lugar más alto. Amén. Por eso la palabra define a Dios como el Altísimo. Uf. Inalcanzable era, pero por Cristo se vuelve alcanzable. Él abrió un portal, ¿no? Él rasgó ¿qué? El velo del templo. Amén. Vamos a dejar ahí, hermano. Con esto finalizamos todo este estudio de Efesios. Ya miraremos, Dios me hablará, supongo yo, para la próxima semana arrancar con otro tema. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. Dale gracias a Dios por su palabra. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, bello, de poder adorarte, de poder glorificarte, Señor, y aprender estas cosas tan preciosas, Dios, tan maravillosas. Gracias por tu palabra. Qué bella es tu palabra.
insondable, profunda, Señor. Gracias, Dios. Pedimos, Señor, que eso no se quede simplemente en nuestra mente, Señor, sino que quede allí sembrado profundamente en nuestro espíritu y nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Y que, Señor, fructifique poderosamente todo esto que nos hablas, en el nombre de Jesús. Yo te pido de manera especial, Señor, que todas esas personas que han perseverado en todos estos tiempos, les dé una recompensa enorme, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate en medio de todos ellos, de todas sus casas, en el nombre de Jesucristo. Y levanta una generación poderosa en el conocimiento tuyo, Señor. No en la teología, no en la religión, sino en el conocimiento tuyo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos, Señor. Nosotros atamos todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Para la gloria tuya, bendice los hogares, bendice las vidas de todos nuestros hermanos, añade los que han de ser salvos. Amado Señor, bendice a nuestros hijos, conságralos para la gloria tuya. Guárdanos del mal, cerca a nuestros hogares. Atamos todo espíritu de muerte, de destrucción, de perversión, de retaliación y venganza, Señor, de conspiración en contra de nosotros, en el nombre de Jesús, y lo echamos al abismo. Y toda arma, Señor, estructura en contra de nosotros, oración contraria, conjuro, toda maldición es destruida en el nombre de Jesús. Señor, prospéranos, provéenos ampliamente, Señor. Padre, la iglesia y el mundo está lleno de necesidad. Lleno de necesidad. Necesitamos muchos recursos, Señor. Danos los recursos y guarda nuestro corazón para que no haya codicia en nosotros, Señor. En el nombre, con abundancia y sobreabundancia. En el nombre de Jesús, sánanos, levántanos, levanta nuestras fuerzas, sana nuestra mente si se necesita, nuestro corazón, nuestra alma, en el nombre de Jesucristo. Guarda nuestras naciones de los destructores, Señor, y trae un avivamiento a este país y a nuestras naciones en el nombre de Jesús. Glorifícate con mano poderosa y diestra de justicia, defiende a tu pueblo, a tu nación santa, en el nombre de Jesús. Y oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, en el nombre de Jesús. Y como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Amén y amén. Nos vemos el domingo en las congregaciones y a través de la transmisión. Amén.